Buenos días. No traigo cubrebocas porque estoy solo y no hay riesgo de que yo me contagie y contagie a nadie. Esto del cubrebocas nos tiene a todos fregadísimos. Ya encontré un cubrebocas que tiene la foto de uno encima. Estaría bueno eso. Bueno, vamos a hablar hoy de mecanismos de defensa. Nada que ver con psiquiatría. La piel. Es importante que aprendan esto. La piel tiene propiedades específicas antimicrobianas que son debidas a péptidos que funcionan como desinfectantes. En la piel tenemos unas cosas que necesito que lo apunten, es importante que se lo aprendan: catelicidinas y beta-defensinas. Catelicidinas y beta-defensinas. Estas sustancias funcionan matando bacterias y funcionan como quimiosinas que atraen fagocitos a la piel. Entonces, las catelicidinas y beta-defensinas funcionan como quimiosinas que atraen fagocitos a la piel. Hay 4 defensinas y no quiero que se aprendan eso. Cuando las catelicidinas están disminuidas, como por ejemplo en dermatitis atópica o eczema, tienen las pacientes las catelicidinas disminuidas, por lo tanto, esta condición, cuando tienen la dermatitis atópica, hay mayor incidencia de infecciones de la piel, porque tienen las catelicidinas disminuidas. Tenemos también en la piel lo que se llama el mantel ácido. El pH de la piel es 5,6. Si nos chupamos la piel, sabe un poquito salada, no es dulce. Tenemos en la piel el mantel ácido y la flora normal de la misma activa protegiendo de otros organismos. La acidez de la piel resulta de la conversión de lípidos en ácidos grasos. ¿Okay? La piel inflamada es susceptible a colonización de organismos, por supuesto, todo el mundo sabe eso. Piquetes, picaduras de insectos, trauma, incisiones y catéteres facilitan la invasión de organismos. O sea, piquetes de moscos, picaduras de cualquier insecto, trauma, incisiones y catéteres facilitan la invasión de organismos. Las membranas mucosas, en las membranas mucosas tenemos, en muchas partes tenemos lisosimas. La saliva, el moco cervical, el líquido prostático y lágrimas poseen propiedades antimicrobianas porque tienen lisosimas. Tanto la saliva como moco cervical, líquido prostático y lágrimas poseen lisosimas. Las lisosimas son efectivas contra gram positivos porque los hidrolizan. Los hidrolizan. Entonces, estas lisosimas, las lágrimas nos protegen. Por supuesto, ya dije, el moco cervical y el líquido prostático, todo esto posee lisosimas. Las secreciones contienen IgG e IgA que actúan aglutinando microorganismos. En el intestino tenemos IgG e IgA. Cuando uno toma un organismo infectante, esta IgA e IgG aglutinan microorganismos para defendernos de los organismos patógenos y bloquean competitivamente la adherencia de los organismos a los receptores de las células huésped. Estamos bien hechos. Bueno, el tracto respiratorio. El aparato mucociliar nos ayuda a echar todo para afuera. La tos es un mecanismo de defensa. Las abuelas se enojan mucho porque el nieto tiene tos durante 3 meses. Digo, eso es bueno. La tos hace que echemos los organismos para afuera, el moco para afuera. Secreciones bronquiales también tienen lisosimas. 90% de lo inhalado es excretado en 1 hora. Hay un estudio interesante que hicieron, alguien que tampoco tenía nada que hacer, le pusieron material radioactivo a la saliva. Yo no sé por qué nos da tanto asco la saliva. Si yo les pido a ustedes que escupan en un vaso 3 o 5 veces y les digo dentro de media hora tómate tu saliva, nadie haríamos eso. ¿Por qué nos da asco nuestra propia saliva? No sé, pero sí nos da asco. Bueno. Este grupo le pusieron material radioactivo a las células de la saliva y luego ya dormidos los que estaban estudiando, les pusieron su propia saliva otra vez. Y siguieron estas células teñidas con material radioactivo, siguieron eso y todos broncoaspiramos. Es decir, esa saliva nos llega hasta los bronquios y luego la regresamos. Lo inhalamos y luego regresamos. O sea, todos nosotros durante el sueño pasa saliva hasta los bronquios. Luego, por supuesto, el aparato mucociliar se deshace de él. Bueno, la eficacia de la defensa se altera por humo,
por agentes alergénicos y en ocasiones factores genéticos como la fibrosis quística del páncreas. El humo, la contaminación ambiental está impresionante ahora en Puebla. Yo vine hace 30 años, 2 años y no, tuve 3, durante año y medio, que fue cuando empecé a ver pacientes ya, 3 pacientes con enfermedad reactiva respiratoria o asma. Y ahora, por supuesto, veo un paciente diario con enfermedad reactiva debido a la contaminación ambiental. Ahorita, como estamos en la pandemia, estamos todos metidos y no he visto tantos pacientes con esto porque no hay tanta contaminación ambiental. Bueno, el tracto genitourinario, la orina es estéril porque es bactericida para algunas bacterias. El pH de la orina hace que se mueran las bacterias. La vejiga es lavada 8 veces al día. Por eso, cuando tenemos infecciones de vías urinarias, le decimos que tomen muchos líquidos para que se lave más rápido la vejiga. Las infecciones urinarias son 14 veces más frecuentes en mujeres que en hombres, debido a la longitud de la uretra. Okay. La vagina, bajo influencia hormonal, estrógenos, en la plática pasada mencioné esto, bajo influencia hormonal, estrógenos, el epitelio vaginal contiene incremento de glucógeno que es metabolizado por los bacilos de Doederlein en ácido láctico. Ahí otra vez. Bajo influencia hormonal, los estrógenos, el epitelio vaginal contiene incremento de glucógeno que es metabolizado por los bacilos de Doederlein en ácido láctico. Esto no existe en las niñas, la influencia hormonal, y por lo tanto tienen más incidencia de vaginosis bacteriana. Les mandé leer de tarea vaginosis bacteriana, por favor lean vaginosis bacteriana. Las secreciones vaginales normalmente 10 a la 8 por mililitro de bacilos, ¿sí? En 1 mililitro de secreción vaginal, 10 a la 8 de bacilos, estableciendo un ambiente ácido. Los bacilos de Doederlein hacen que el pH vaginal se haga ácido. Cuando llegan las mujeres a la menopausia, que dejan de tener la actividad estrogénica, vuelven a tener problemas de vaginosis bacteriana. Ya dije, los lisosimas de los ojos, de las lágrimas nos protegen. Después de 65 años, la inmunidad disminuye. Por eso todo el rollo ahora de que somos los mayores de 65 años más propensos a tener estas enfermedades. De hecho, antes del COVID y todo esto, todos los pacientes de 65 años, los mayores de 65 años, la inmunidad disminuye. El estrés, es interesante, el estrés aumenta la inmunidad, pero también la disminuye y no sabemos cómo. ¿Okay? Hay hormonas también que tienen actividad. Hay mujeres que durante la menstruación les sale herpes más frecuentemente durante la menstruación que cuando no están fuera de la menstruación. Bueno, esos son los mecanismos de defensa que quiero que se aprendan y vamos a entrar en principios de la terapia antiinfecciosa. Bueno, esto es muy importante. Yo les doy un cursito de antibióticos que muchos de ustedes guardan los apuntes. Esto es muy importante lo que voy a hablar sobre los antibióticos porque, miren, los antibióticos después del agua potable y las vacunas, bueno, primero el agua potable, luego los antibióticos, luego las vacunas, es lo que más ha prolongado la esperanza de vida de los seres humanos en el mundo. Hace un siglo la gente se moría de 20,000 cosas que tenían que ver con bacterias. La gente se moría de sífilis, la gente se moría de tuberculosis, que hasta la fecha sigue muriendo. La gente se moría, yo me acuerdo en el servicio social, todavía en mi servicio social, me decían las mamás, se murió mi mamá se murió después de que me parió de fiebre puerperal. No había antibióticos y la gente les daba fiebre puerperal después del parto y se morían. No había antibióticos y la gente tenía que padecer todas estas cosas. Bueno, es muy importante que sepan que mientras menos usemos los antibióticos, mejor. ¿Sí? A ustedes les va a tocar en 2050, ¿okay? La incidencia de organismos multiresistentes a muchos antibióticos va a ser increíblemente frecuente. De hecho, ya el estafilococo aureus se ha hecho resistente a todo. Son más inteligentes las bacterias que los seres humanos. Entonces, por favor, este curso que les voy a dar es no usar antibióticos a menos que tenga infecciones específicas. Ya les diré en qué casos se quedan antibióticos. Ahorita, por ejemplo, están usando antibióticos, acitromicina para el COVID. Dicen, por favor, usamos antibióticos para sentirnos mejor nosotros, pero no traten de evitarlos. Claro que cuando un paciente se está muriendo le echamos
agua bendita, antibióticos, lo que sea. Pero bueno, quiero que sepan que mientras menos usen antibióticos, mejor. Bueno, los principios de la terapia antiinfecciosa. En el 1900 se usaban metales, arsénico y bismuto. Hasta la fecha se usa el bismuto, el peptobismol tiene salicilato de bismuto y eso en los niños está prohibido por el salicilato, puede producir salicilismo como la aspirina. Entonces el arsénico, se usa todavía el peptobismol para Escherichia coli enterotoxigénica. Se comprobó en los años 80 que servía para los gringos que venían a México, les daban peptobismol y la toxina de Escherichia coli, la toxina de Escherichia coli enterotoxigénica mejoraba con el peptobismol. Bueno, arsénico, arsenicales se usaba para enfermedades de transmisión sexual y hasta 1936, las sulfas fueron los primeros antibióticos que todavía los tenemos, trimetoprim, sulfamethoxazole, Bactrim, Elcetrin, Ectaprim, varios nombres comerciales. En 1936, las sulfas fueron los primeros antibióticos. Me gustaría escribir un ensayo sobre errores médicos que tienen los premios Nobel de medicina. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad dice que hubo una epidemia de escorbuto, una pandemia de escorbuto, por favor. No puede haber eso. Y en las películas, cuando voy a las películas, fui a ver esta de Rescatando al Sargento Ryan, de cuando llegan los aliados a Normandía en Francia, y de repente fractura uno pie, de repente el paramédico dice, pásame las sulfas, ¿sí? Y yo dije, 1936 sulfas, en 45 fue el desembarco, dije, ok, está bien, sí está bien. 1945 ya había sulfas. Imagínense que en 1945 hubiera dicho el paramédico, pásame la tercera generación de cefalosporinas. Bueno, sulfas son los primeros antibióticos y todavía sirven para algunos casos. Ya hablaremos de trimetoprim, sulfamethoxazole. En 1940 salió la penicilina y la streptomicina. En 1940. Yo cuando era niño llegué un día a reclamarle hace poco, van a ser algunos años, a mi pediatra. Vivía todavía hace como 10 años. Llegué y le dije, oiga doctor, ¿por qué me picaba usted tanto las nalgas? Y me dijo, porque lo único que había cuando eras niño era penicilina inyectable. Y yo dije, oh, tiene razón. Entonces la penicilina en 1940 y la streptomicina, primer aminoglucósido. Streptomicina que ya casi no existe. En 1950 vino la edad de oro de los antibióticos y se empezaron a fabricar muchísimos antibióticos. Bueno, el problema de nuestra vida y de todo el mundo es seleccionar el antibiótico adecuado. Normalmente en todas partes del mundo, no nada más en México, los médicos escogen un antibiótico así como a tirarle a los dardos, a tirarle un dardo mira, le tocó a este cuate un antibiótico de amplio espectro. Y eso lo hacen la mayoría de los médicos en todas partes del mundo porque no conocen la microbiología del padecimiento. Es decir, si yo tengo un paciente de la edad de ustedes y les da neumonía, sé que ustedes van a tener estreptococo neumonía número 1, micoplasma número 2, clamidofilia número 3, etc. Yo sé los organismos que les da a ustedes, a los jóvenes, y entonces escojo el mejor antibiótico. Así es como quiero que ustedes piensen al terminar este cursito de antibióticos. Es decir, otitis media. Otitis media dice, amoxicilina y clavulanato. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque existe estreptococo neumonía, ahí va la amoxicilina, y porque tiene Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, que los dos producen beta-lactamasas, entonces por eso necesitamos el clavulanato. Amoxicilina y clavulanato funcionan muy bien para otitis media. Y eso no tienen que hacerle cultivos, no tienen que hacerle tipanocentesis a los pacientes. Hubo un grupo en Filadelfia, en Boston, Bluestone y Paradise, que se dedicó toda la vida a eso y encontraron que los niños tienen Streptococcus pneumoniae número 1, Haemophilus influenzae número 2 y Moraxella catarrhalis número 3. Y estos dos últimos producen beta-lactamasas, por eso hay que usar un bloqueador de las beta-lactamasas como es el clavulanato. Entonces tienen que saber la microbiología del padecimiento, por ejemplo, la infección de vías urinarias, la mayoría de las veces Escherichia coli. Entonces tenemos que saber cuál es el mejor antibiótico que tenemos contra Escherichia coli. Entonces es importante, ustedes les va a tocar, ya no les va a tocar, mejor dicho, cultivos, pero todavía en 2020, 2021, como hasta 2025 vamos a seguir usando cultivos. ¿Por qué? Porque la microbiología molecular va ahora
ya no necesitamos cultivos. Me das un poquito de exudado faríngeo y yo te hago un panel de infecciones de la garganta y te puedo decir en una hora qué bicho tienes. Pero como todavía no estamos iguales, 5,000 pesos hacer el panel ese, mejor hacemos cultivos. Todavía por pobres tenemos que hacerlo. Si todo el mundo tuviéramos toda la lana para hacer estos exámenes, pues olvídense los cultivos. Pero todavía estamos en el momento en que hay que hacer cultivos. Bueno, entonces se identifica el organismo infectante mediante cultivos o con microbiología molecular. Y luego hay que determinar susceptibilidad a antibióticos. El antibiograma es muy importante. No es lo mismo pelearme con Pacquiao que pelearme con una chava, ustedes flaquita de 50 kilos. ¿Sí? Entonces tengo que saber con quién me estoy peleando, ¿ok? Y entonces tengo que saber la susceptibilidad a los antibióticos. Los factores del huésped son muy importantes. Historia de reacciones previas. Si tiene una reacción previa a la amoxicilina, pues entonces no le voy a dar amoxicilina. Si tiene una reacción previa a un betalactámico, se hinchó, se le puso los ojos todos hinchados, los párpados todos hinchados, los labios así, le salieron todos estos verdugones, o hives, se llaman los gringos, escribe H-I-V-E-S, hives, que son verdugones. Eso es una alergia anafiláctica y ese paciente no puede recibir ningún betalactámico más. Entonces tienen que saber qué tipo de alergias. Cuando hable de penicilinas, hablaré de alergias de la penicilina. Bueno, la edad es muy importante también. Los prematuros, la filtración glomerular de los prematuros es muy baja, entonces tenemos que dar antibióticos en lugar de cada 8 horas o cada 12, a lo mejor cada 18, cada 24. Entonces es importante que sepan, los prematuros necesitan antibióticos diferente intervalo más que dosis. En el embarazo, nadie hace estudios en el embarazo, por lo tanto hay un chorro de antibióticos que dicen prohibido usarlos en el embarazo. Pero hay algo, por ejemplo, ampicilina, o sea, los ginecólogos, o sea, todos los resuelven con ampicilina cuando la Escherichia coli ya se hizo resistente a la ampicilina. Pero el día antibiótico sí, pero no sirve. Entonces tienen que saber qué susceptibilidad tiene esa Escherichia coli de infección de vías urinarias en el embarazo para poder dar antibióticos apropiados sin dañar al feto. El embarazo contraindica muchísimos medicamentos otra vez, porque nadie se atreve, si yo les digo a alguna embarazada, voy a hacer un antibiótico que es investigacional en ti, no sabemos qué le pasa a tu bebé, me dice, fuck off, adiós, no me des nada. Entonces es importante que sepan eso. Por ejemplo, para varicela, hubo un estudio en el primer trimestre del embarazo, si a una mujer le da varicela, ya está aprobada el aciclovir, en el primer trimestre para evitar teratogenicidad del virus de la varicela. Y eso se hicieron estudios. De hecho, yo tuve como 3 o 4 pacientes embarazadas que venían porque soy infectólogo. Le decía, a ver, vamos a hablar a tal número de la CDC en Estados Unidos y vamos a decir tu nombre, tu edad, cuántos meses tienes de embarazo, bla, bla, bla. Y tú me firmas un papel de que quieres recibir aciclovir. Entonces, al nacer el bebé, tenía yo que marcar este número otra vez, la fulana de tal que le di aciclovir durante una semana durante el embarazo para su varicela, resulta que el bebé nació totalmente normal. Entonces, estos son estudios que tienen que ser bien controlados y bien hechos porque la teratogenicidad puede ser importante. La insuficiencia renal, si el paciente tiene insuficiencia renal, los aminoglucósidos, la vancomicina no es aminoglucósido, pero amicacina, gentamicina, todos esos tienen que ser modificada la dosis porque tiene insuficiencia renal. Y acuérdense que los aminoglucósidos, y hablaré de ellos también, son nefrotóxicos. El lugar de la infección, esto es muy importante. Si yo tengo una infección en el oído medio, ¿okay? y le voy a dar eritromicina, y ignoro yo que la eritromicina no penetra el oído medio, pues no va a servir. Si tengo un paciente con meningitis y le doy un aminoglucósido, ¿okay? Los aminoglucósidos no atraviesan la barrera hematoencefálica y no va a servir. Yo una vez tuve un paciente que me consultaron en un hospital aquí en Puebla, tenía Klebsiella, meningitis por Klebsiella, y le estaban dando amicacina nada más porque el organismo era sensible, pero la amicacina no cruza la barrera hematoencefálica y por supuesto el paciente puede tener secuelas. Entonces tienen que saber cuál es la penetración de los antibióticos a diferentes sitios. A los senos paranasales también hay antibióticos que no penetran los senos paranasales. Las quinolonas, por ejemplo, no penetran en los senos paranasales y eso tienen que saberlo. Tienen que saber cómo se excreta el antibiótico, cómo se absorbe del intestino, cuánto se une a proteínas plasmáticas. Es bastante más complicado de lo que ustedes imaginan. Entonces pónganse a leer
todas estas cosas. El lugar de la infección otra vez muy importante. El costo, siempre menciono esto todos los semestres, todos los cuatrimestres, cada ciclo. El costo de los antibióticos no lo sabemos ni los médicos, ni los farmacéuticos, ni los pacientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, siempre digo los mismos ejemplos. Yo tengo una mujer que tiene un absceso dental, ¿ok? Y va al dentista, y el dentista le manda tetraciclinas, y la mujer saca y se mete a internet tetraciclinas, qué buen antibiótico me mandó mi dentista, porque cubre todo, tiene un amplio espectro, y se toma sus tetraciclinas, y está feliz, y a los 3-4 días ya está mucho mejor de la muela. Sí, pero a los 3-4 días ya mató la tetraciclina, mató toda la flora vaginal y ya tiene candidiasis vaginal. Bueno, esa mujer va a ir al ginecólogo y va a pagar la consulta al ginecólogo porque tiene candidiasis vaginal. Esa consulta del infectólogo debe añadirse al precio de las tetraciclinas, porque si no hubiera recibido las tetraciclinas no tendría candidiasis vaginal. Y entonces va a ir al ginecólogo y la consulta le va a costar, y el antibiótico o el antimicótico que le va a dar para la infección vaginal también debería añadirse a las tetraciclinas. Es importante. Todos los días yo mando amoxicilina y clavulanato para otitis media cuando veo niños con otitis media, y por supuesto la amoxicilina y clavulanato ocasionan diarrea. Bueno, los pañales que va a comprar la mamá extras para la diarrea de la amoxicilina y clavulanato, ese precio de los pañales debe añadirse a la amoxicilina y clavulanato. Entonces hay muchos casos en que no sabemos el costo porque no sabemos los efectos adversos, y los efectos adversos, por supuesto. Si le doy amoxicilina sola a un paciente y tiene faringoamigdalitis, amoxicilina, y le da un sarpullido, bueno, la mamá se pone nerviosa, me dice de groserías a mí porque le doy un antibiótico que le dio sarpullido, va a ver al dermatólogo. Bueno, la consulta con el dermatólogo debe añadirse al precio de la amoxicilina, porque si no hubiera recibido amoxicilina no tendría sarpullido. Bueno, entonces el costo, acuérdense, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Efectos adversos, todos tienen que aprenderse los efectos adversos. Si algunos de ustedes quisieran tomar los steps para irse a Estados Unidos, tienen que aprenderse todos los efectos adversos, pero de memoria, porque ya los americanos no preguntan cuáles son los efectos adversos, sino cuáles efectos adversos no tienen esos medicamentos, ¿sí? Entonces vamos a poner aminoglucósidos, ¿sí? A ver, y ponen amicacina. Estos son efectos adversos de la amicacina. Y aparece síndrome de Kawasaki. No, pues la amicacina no ocasiona síndrome de Kawasaki. Entonces tengo que saber ahora cuáles efectos adversos no tienen los medicamentos, y para que saberse todos los que tienen. Importantísimo. Yo hice un año de anestesia en Estados Unidos, y un día el anestesiólogo me dice, ponle furosemida al paciente intravenoso. Y entonces estaba yo a punto de inyectárselo y me dice, ¿tú sabes cuáles son los efectos adversos de la furosemida cuando está recibiendo este medicamento, Etrane, un gas Etran? Digo, no puedes dar un medicamento si no sabes las interacciones con otros anestésicos, con otros gases, etc. Hay que saber todo lo que puede ocasionar un medicamento, tanto efectos adversos como contraindicaciones para usar, por ejemplo, la teofilina, que se usó mucho tiempo, no se puede usar con eritromicina, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que saber. Las combinaciones de antibióticos, por ejemplo, se usan en endocarditis. Lo que más van a ver ustedes combinaciones es en el recién nacido. La septicemia del recién nacido está causada por varios organismos gram negativos en México, Escherichia coli, Klebsiella, y luego, por supuesto, proteos y Streptococcus grupo B y Listeria monocitógenes. Todo eso, los tres organismos, la familia de gram negativos y Listeria monocitógenos y Streptococcus grupo B, tenemos que cubrirlos todos. Y no hay un solo antibiótico que cubra todos. Entonces, en los recién nacidos, la mayoría se usa ampicilina para Streptococcus grupo B, ¿okay?, y Listeria, y cefotaxima para gram negativos. Se usa la combinación de ampicilina y cefotaxima en el recién nacido, otra cefalosporina de tercera generación. En el recién nacido no se puede usar ceftriaxona, ya veremos por qué, pero se usa cefotaxima. Entonces tienen que saber esto. En endocarditis también se usa combinaciones. Se usa ampicilina, por ejemplo, para Streptococcus viridis endocarditis, por Streptococcus viridis, ampicilina sola. El germen es sensible, pero es un poco tolerante. Se añade una aminoglucósico que disminuye la concentración mínima inhibitoria, y entonces hay sinergismo. Ya hablaremos de la concentración mínima inhibitoria de los organismos. Bueno, en cáncer también, en pacientes que tienen cáncer y tienen fiebre, están en el hospital, pues tenemos que cubrir los gérmenes intrahospitalarios, Staphylococcus aureus meticilino resistente y gram negativo. Entonces tenemos que usar vancomicina o linezolida.
con un aminoglucósido. La ruta de administración es importante. La ruta de administración, hay antibióticos que no se absorben. Por ejemplo, me canso de decir, si van a urgencias con una infección de una herida, les van a dar dicloxacilina. Y la dicloxacilina se absorbe mal, sabe horrible, daña el intestino y el estómago y se une mucho a las proteínas plasmáticas. La dicloxacilina oral está pésimo el uso. Ya hablaré de eso cuando hablaremos de las penicilinas. El cloranfenicol, que ya está abandonado porque mata, se absorbe perfectamente en el intestino y se puede tratar. Hubo hasta casos con meningitis que se trataban con cloranfenicol oral. Es un antibiótico que se absorbe perfectamente bien. Entonces tienen que saber la ruta de administración y cuál es la mejor ruta de administración. Y a veces no siempre la intravenosa es la mejor, a veces oral es tan buena como intravenosa, pocas veces. Y luego las beta-lactamasas, tienen que aprender qué organismos tienen beta-lactamasas. Ya dije que los gérmenes Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza, que dan otitis media, producen beta-lactamasas y entonces tienen que usar ustedes un bloqueador de las beta-lactamasas. Hay varios, sulbactam, clavulanato, tazobactam, varios, ya hablaremos de eso. Y depende tengo un hijo en Alemania que usan ampicilina y sulbactam. Allá es sensible la mayoría de los gérmenes a la ampicilina y los que no son sensibles, el sulbactam bloquea las beta-lactamasas. Bueno, la vida media de un antibiótico. ¿Qué es la vida media de un antibiótico? Lo que tarda en disminuir la concentración inicial a la mitad. Es decir, si a un paciente le pongo 1 gramo de ampicilina IV, cuando la concentración sea 500 miligramos, la mitad, esa es la vida media. Mientras más larga la vida media, mejor. Ceftriaxona, un antibiótico que se usa como pan ahora, no todo el mundo manda ceftriaxona a todo, a catarros, ya hablaremos de eso. La ceftriaxona puede durar, la vida media es muy larga y se usa una vez al día. Solamente se usa 2 veces al día para meningitis. Entonces, mientras más larga la vida media, mejor. Entonces, la penicilina sola, IV, la penicilina sódica, la vida media es como de 1 hora, hora y media. Entonces, de media hora a hora y media. Entonces hay que usar penicilina intravenoso cada 4 horas. Por eso la ampicilina tiene una vida media mayor y en lugar de penicilina IV se usa la ampicilina. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Pónganse a estudiar antibióticos. Vamos a empezar con el uso con los antibióticos y los extraño porque la verdad sí extraño la interacción. No me dan ganas ni siquiera de echar chistes. Eso de hablar con una cámara es horrible. Les mando un abrazo a todos. Bienvenidos al curso. Y el curso de antibióticos, porfa, apunten todo lo que les diga porque sí, les va a ahorrar muchos estudios. Hay cosas que les digo que tienen que leer, ya les diré. Muchas gracias, nos vemos pronto.